Adrián. Adrián, debo decir que la primera no es la correcta. No te preocupes por las demás. Las restantes están bien. Solo corrige la primera, Adrián. Nicole, excelente. Todas correctas. Grecia Méndez, excelente. Todas muy bien. Bruce Enrique, excelente. Todas bien. Luis Miguel, todas correctas. Buen trabajo. No olviden que disponemos de un tiempo limitado y me refiero a las respuestas del primer texto. Luz, corrige solo la tercera. Sebastián, excelente, Sebastián, todas correctas. Carlos Alberto, todas muy bien, ni un solo error. Adrián, excelente, buena corrección. Ahora sí, ya todas están bien. Restan apenas 30 segundos. César Abanto, excelente, todas son correctas. De nada, Adrián. Juan Carlos, buen trabajo, esa es la correcta en la uno. No olviden que por razones prácticas conviene que envíen sus 5 respuestas. Juan Carlos, ahora sí, todas perfectas, ni un solo error. Xiomara, debo decirte lo mismo, todo perfecto, ni una equivocación. profesor, 20 segundos finales, 20 segundos finales. profesor. Escucho una voz por allí. ¿Alguien desea tomar la Sí, palabra? sí, la mía, la mía. Dígame. ¿Usted cree que pueda hacer así lo mismo, pero con esos textos que son así bien difíciles y bien raros sus preguntas? Lo lamento, pero tu voz se pierde. Tu voz se pierde. Envíame tu ¿Lo puede consulta por escribir? escrito. Tómate tiempo, envíala por escrito y te aseguro que nuestra comunicación va a ser mucho más segura. Luz, lo siento, pero no es esa. Luz Nayeli. No, no es esa la respuesta en la 3. Sebastián Gianfranco, excelente. Yanela María, excelente. Ambos respuestas perfectas. 10 segundos finales. Hanna, solo corrige la 5. Jessica, solo debes corregir la 1. Javier López, tu respuesta en la 1 es correcta. Yadira, tu respuesta en la 1 no es correcta. Javier, tu respuesta en la 2 es correcta. Y Luz Nayeli, tu respuesta en la 3 ahora sí es correcta. Bien. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Ya no envíen más respuestas porque ya se agotó el tiempo. Bien, voy a leer en voz alta la consulta de César Abanto. Dice, podría hacer lo mismo, pero con textos bien difíciles y con preguntas confusas. A mí me ha ido mal en esas. Vamos a ver. César, tu consulta, que obviamente es un pedido, no lo puedo satisfacer del todo porque yo no manejo los materiales. Es decir, hay un área específica en la que ciertos profesores y profesoras trabajan en la elaboración de preguntas. Yo no participo en esa área, de modo que escapa a mi control las preguntas que ustedes enfrentan en el curso. ¿Mm? Pero hay algo que sí puedo hacer y de hecho ya hice, enviarles más material.
Semanalmente van a recibir material adicional de mi parte. Por supuesto, el envío se hace por medio de la tutora. Yo le envío a ella y ella lo comparte con ustedes. Entre los archivos adicionales, entre esos materiales adicionales, van a recibir preguntas tipo San Marcos y preguntas para otras universidades. De modo que van a contar con material adicional que es un poquito más difícil para que puedan entrenarse. Entre los materiales también les envío las claves para que puedan evaluarse ustedes mismas, ustedes mismos. Y entre los archivos también les envío vocabularios. Esta semana han recibido 4 vocabularios. 4 vocabularios. Semanalmente van a recibir esos materiales adicionales. Ah, y lo olvidaba. Entre los archivos que les envío, también les envío un archivo que se titula Traducción y que contiene la traducción de la lectura, las preguntas y las alternativas en inglés. Imagino que habrán notado que en sus boletines se incluye la traducción del texto en inglés, no así las traducciones de las preguntas y las opciones. En el archivo que les envío van a encontrar las traducciones no solo del texto, sino también de las preguntas y las alternativas. No porque yo sea profesor de inglés, y es que de hecho yo no soy profesor de inglés, pero si hay algo que puedo hacer por ustedes es facilitarles ese material adicional para que lo usen como apoyo y puedan entender algunas partes que no se entienden. ¿Mm? Quiero decir, que usen ese archivo como apoyo para su entrenamiento. Un entrenamiento que no debe reducirse ni a los pocos minutos que tienen conmigo, ni a la hora que tienen con el profesor o la profesora de inglés. Si ya tomaron la decisión de enfrentar ese texto en inglés en el examen de admisión, y recuerden que son 3 preguntas en inglés, si ya tomaron esa decisión, debo recordarles algunas cosas. Primero, que su preparación debe ser de lunes a sábado, y me refiero a inglés. Dentro de todo tu horario de trabajo, separa 1 hora para estudiar inglés. De lunes a sábado, 1 hora. Bájate aplicaciones, revisa tutoriales en YouTube, cómprate una libreta para apuntar vocabularios en inglés, términos. Y lo segundo que debo recordarte es que tú no necesitas aprender inglés para hablarlo. Ese no es el nivel que te pide el examen. Así es que sé juicioso, sé juiciosa cuando descargues aplicaciones o mires tutoriales. Si el tutorial es sobre fonética inglesa, no pierdas tu tiempo, porque ese tutorial es para enseñarte a hablar inglés y tú no necesitas aprender inglés para hablarlo. Necesitas aprender inglés para leerlo, para entender lo que está escrito. Basado en esto que requieres, busca esos tutoriales que te entrenen la parte semántica, gramatical y sintáctica. Hay también la parte léxica, pero la fonética no, tú no necesitas eso. Apenas eso, jovencitas, jovencitos, puedo hacer por ustedes en cuanto al tercer texto que viene en inglés. Bien, como ya se nos agotó el tiempo para el primer texto, ahora voy a compartir las respuestas para todas, para todos. Pregunta 1, casa. 2, avión. 3, beso. 4, avión. Y 5, casa. Esas son las respuestas del primer cuestionario. Ahora pasamos a las consultas. En este momento, si tienen alguna consulta, escríbanla en el chat para explicar por qué esta respuesta es mejor, por qué esta alternativa no conviene, cualquier consulta que tengan. ¿Qué significa esta palabra? Lo que prefieran. Ah, muy bien, César. Entiendo que estás de acuerdo con lo que dije hace un momento. Bruce, de nada, Bruce. Ajá.
Están en el Drive, efectivamente. Ujú. Bien, no recibo ninguna consulta, así es que debo asumir que concuerdan con estas 5 respuestas. Entonces, pasemos al texto número 2. Comienzo ya. Los defensores de la idea de que One Piece presenta una visión socialista argumentan que la obra de Eiichiro Oda está llena de críticas al sistema capitalista y a la opresión de los poderosos. En la historia, la tiranía del gobierno mundial y la corrupción de los nobles celestiales representan un sistema de clases que oprime a los más débiles. La tripulación del sombrero de paja simboliza la resistencia a este orden injusto, luchando por la libertad y la igualdad, principios que algunos asocian al socialismo. Además, la presencia de personajes marginados, como los habitantes de las islas destruidas por guerras o explotadas por recursos, refuerza esta idea, mostrando las consecuencias de un sistema que prioriza el poder económico y militar sobre la justicia social. Bien, hago una pausa, hemos terminado el primer párrafo y al igual que ustedes, noto que la intención del autor es convencerme sobre cierto enfoque, cierto punto de vista interpretativo respecto de una historieta, que se ha dicho de paso, lleva ya tiempo convertida también en un dibujo animado. Me refiero a One Piece. Aquí hago otra pausa, pero esta vez para hablarles sobre cultura general. Jovencitas, jovencitos, imagino que en algún momento de su experiencia como lectoras, como lectores, habrán sentido cierta inestabilidad emocional o cierto desequilibrio cuando se toparon con, por ejemplo, palabras raras. Es completamente normal. Si no me conozco el significado de una palabra y justo me topo con esa palabra al leer un texto, una pregunta, una alternativa, repito, es completamente natural que esto me desestabilice emocionalmente. Que esto, repito, me desestabilice emocionalmente. De allí la importancia de ampliar nuestro léxico, porque lo cierto es que ni ustedes ni nosotros sabemos qué va a venir en ese examen de admisión. Sabemos los temas, pero no sabemos en concreto los contenidos específicos y en cuanto a nuestro curso, las palabras que van a venir. Eso no lo sabemos. En ese sentido, tienes que estar no solo calificado, tienes que estar sobrecalificado, sobrecalificado, saber un poco más de lo que necesitas. Y en cuanto al curso de habilidad verbal, una de esas sobrecalificaciones tiene que ver con vocabulario, conocerte un montón de palabras para prevenir, para prevenir. Profe, perdón, pero nos está hablando de vocabulario, léxico, pero dijo hace un momento que nos iba a hablar de cultura general. Esto que les acabo de comentar sobre las palabras y cómo a veces por ser tan raras nos desestabilizan emocionalmente, también ocurre con temas. También ocurre con temas. Para una jovencita, para un jovencito que ha leído One Piece o que ha visto el dibujo animado One Piece, esta lectura, estas dos lecturas, no son tan desestabilizantes. No lo son tanto, porque conoce el dibujo animado, lo ha visto, sabe qué significan algunas palabras como por ejemplo la tripulación del sombrero de paja. Conoce esa referencia que forma parte de la caricatura, que forma parte del dibujo animado. Profe, entonces, ¿qué me aconseja? Apenas puedo aconsejarte que amplíes tu cultura general. Tienes que ampliar tu cultura general. Por ejemplo, hoy nos han tocado textos que hablan sobre One Piece.
quienes no han visto ese dibujo animado, quienes no han visto esa historieta, cuando tengas tiempo hoy, por la tarde o por la noche, busca en YouTube resumen de One Piece o de qué trata One Piece. Y vas a ampliar tu conocimiento de ese dibujo animado. Y esto que te estoy enseñando, aplícalo como receta para cualquier texto cuyo tema no conoces o conoces poco. Si alguna vez nos topamos con una lectura que trata sobre edición genética y nunca habías oído ni visto nada en la tele acerca de edición genética, aparta un poco de tiempo de la tarde o de la noche para que en ese pequeño tiempo revises por YouTube contenidos acerca de edición genética o sobre cualquier otro tema. ¿Cuál es el propósito? Prevenirte. De ese modo, cuando llegue el examen de admisión, puede que te topes con estos temas. Y como ya estás empapada, empapado con los temas, entonces eso ya no te va a desestabilizar emocionalmente. Al contrario, te da confianza. E imagino que saben que una enorme confianza es muy importante para que nuestro desempeño intelectual o académico se vea fuertemente favorecido. Al revés, cuando sentimos inseguridades, dudas, cuando nos desestabilizamos emocionalmente, nuestro desempeño académico baja enormemente. Entonces, eso te aconsejo aprovechando el valor referencial de este tema que nos ofrece el texto 2A. Ahora sí, vuelvo a hablar sobre el texto 2A. Entonces, insisto, el autor tiene la intención de convencernos sobre una visión interpretativa, un enfoque interpretativo de una historieta, de un dibujo animado llamado One Piece. ¿Y qué es lo que nos propone esta visión? Que One Piece quiere encarnar valores socialistas. Que este dibujo animado quiere promover ideas de corte o de tipo socialista. Las razones nos la ofrece en estas líneas que acabamos de leer. Por ejemplo, muchos de los intelectuales que interpretan One Piece como una promoción de valores socialistas consideran que los eventos de esta historieta apuntan hacia un ataque fuerte en contra del sistema capitalista y la opresión de los poderosos. Y sienten que ese ataque contra el capitalismo y la opresión es una clara señal de valores socialistas. También hay quienes piensan que los personajes principales de esta historia representan fielmente los valores socialistas por luchar por la libertad y por la igualdad. Entonces, en este conjunto de citas asociadas con la historia de One Piece, se basa el autor para intentar convencernos de que este dibujo animado efectivamente encarna valores socialistas, promueve valores socialistas. Vamos a ver si se confirma con el segundo párrafo del texto A. Sigamos. El concepto de cooperación y camaradería entre los protagonistas también refleja un enfoque socialista, donde cada miembro de la tripulación aporta sus habilidades al grupo sin competir entre sí. En lugar de buscar riquezas personales, su objetivo principal es la libertad y el derecho a vivir según sus propios ideales. Este mensaje, que resuena con movimientos de justicia social, sugiere que One Piece no solo es una obra de aventuras, también una crítica, aunque velada, aunque disfrazada, en contra de las desigualdades del mundo real. Como último argumento para tratar de fortalecer la tesis o la propuesta, eso es tesis, propuesta, de que One Piece encarna valores socialistas, el autor nos recuerda que hay otras actitudes que dejan clara evidencia de ese enfoque socialista. El concepto de cooperación y camaradería. Pues ocurre que los personajes heroicos demuestran esas características. Son seres cooperativos y se tratan como buenos camaradas. Y según la lógica del autor y de los que están a favor de ese punto de vista socialista, estas también son
cualidades propias del pensamiento socialista. Además, no lo hacen por razones egoístas. Sus distintas luchas o esfuerzos son en aras de la libertad y en aras del derecho a vivir según sus ideales. Jovencitas, jovencitos, acabamos el texto 2A y creo que es bastante clara la posición de esta lectura. Profe, tal vez alguien se esté preguntando, este es un texto que se llama dialéctico, ¿no es así? Así es, efectivamente. Este tipo de lectura recibe por nombre lectura dialéctica. Y como por experiencia seguramente ya lo saben, frecuentemente estas lecturas dialécticas nos ofrecen puntos opuestos, puntos de vista contrarios respecto de un mismo tema. Y esto es justamente lo que hemos notado al leer el texto 2A. Por esa misma razón también es frecuente que estas lecturas sean argumentativas. Quieren convencernos. No solo quieren ofrecer un punto de vista sobre tal o cual tema, sino que quieren convencernos y para ello utilizan argumentos o razones. Pasemos a leer el texto B, que imagino ya no es tan difícil de adivinar de qué trata. Los críticos que descartan una perspectiva socialista en One Piece sostienen que aunque la obra aborda temas de opresión e injusticia, su enfoque principal es la libertad individual y no la transformación del sistema. La tripulación del sombrero de paja actúa movida por objetivos personales y sueños individuales, como, por ejemplo, encontrar el One Piece o ser los mejores en sus respectivas habilidades. Estos críticos argumentan que la obra promueve valores como el esfuerzo personal, la autodeterminación y la recompensa por el trabajo duro, elementos que no encajan necesariamente con una ideología socialista. Hacemos una pausa y recapitulamos. De inmediato se nota que el autor del texto B no está de acuerdo con el autor del texto A. O para ser más exactos, que existen puntos de vista que desechan tajantemente la idea de que One Piece quiere promover valores socialistas. Es cierto que esta obra, mediante las distintas aventuras o historias que nos ofrece, hablan sobre la lucha por la libertad, hablan sobre la lucha por ser cada vez los mejores. Pero lo cierto también es que en ninguna de estas historias se reconoce un esfuerzo por tratar de cambiar el sistema de raíz. Para que se entienda mejor, imagino que estos académicos consideran que si una obra es genuinamente socialista, tendría que promover un cambio de raíz de un sistema social. Y los intelectuales o intérpretes que están a favor de que One Piece no promueve valores socialistas, han encontrado que las historias que nos narra en ningún momento se nos presentan como un esfuerzo por cambiar de raíz el sistema social en ese mundo de ficción. Entonces, si no existe ese esfuerzo por cambiar el mundo, por cambiar todo un sistema, ¿cómo puede ser esta obra un conjunto de valores socialistas? Para nada. Simplemente es la lucha de un conjunto de personas que quieren la libertad, pero una libertad en términos individuales. Una justicia también en términos individuales. No a escala global, no a escala mundial, no. Simplemente es un esfuerzo personal por tratar de ser, por ejemplo, los mejores. O también un esfuerzo personal por alcanzar un tesoro llamado One Piece. Último párrafo. Además, la estructura del mundo en One Piece no propone un cambio sistémico. Aunque el gobierno mundial es retratado como corrupto y tiránico, los protagonistas no buscan derrocarlo para imponer un nuevo orden. Su lucha es contra la injusticia específica que enfrentan en cada aventura, no una revolución ideológica. La narrativa, por lo tanto, resalta la libertad individual y el derecho a perseguir sueños, valores más asociados al liberalismo que a una perspectiva socialista. Para los críticos, One Piece es ante todo una oda a la libertad personal y a la superación individual y no un manifiesto político.
En estas últimas líneas, el autor insiste en recalcar la idea de que One Piece no es pues una obra que encarne valores socialistas y vuelve al argumento presentado en el primer párrafo, porque no quiere promover un cambio sistémico, no quiere, repito, promover un cambio de todo el sistema mundial. Oigan, pero ¿acaso no es cierto que estos personajes luchan contra la injusticia? Sí, pero no contra una injusticia sistemática, sino contra una injusticia específica. Es decir, en sus viajes, si se topan con alguien que está abusando, entonces lo ajustician. Entonces luchan contra ese abusivo. Pero no abrigan esperanzas de que vayan a cambiar el mundo por actuar de ese modo. Simplemente creen que se han topado con un sujeto prepotente o abusivo y le dan su lección. Y se acabó. Eso es todo. Allí no hay pues una revolución ideológica o sistemática. No hay pues una agenda política. No hay nada de eso. Es básicamente un conjunto de aventuras que más bien promueven una vida de libertad individual. Bien, señoritas, jovencitos, con esto termino mi exposición del texto 2. Ahora sí, tienen 3 minutos para las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. Jimena, excelente. Todas correctas. Valentina, excelente. Todas correctas. Javier, te agradecería que envíes tus 5 respuestas. Naomi, Naomi, quítame de una duda. ¿Tu primer nombre suena Raquel o suena Rachel? Por lo pronto te llamaré Naomi. Me haces la aclaración. En cuanto a tus respuestas, excelente, Naomi. Todas correctas. Javier, una vez más, Javier, te voy a agradecer si me envías todas las respuestas completas, ¿de acuerdo? Eliana, buen trabajo. Todas correctas. Ángel, excelente. Todas correctas. Carlos, excelente, todas correctas. Javier, excelente, todas correctas. Alejandro, muy bien, todas correctas. Es importante que sepan que yo no tengo el control sobre el chat. Quiero decir, no puedo subir o bajar a mi antojo. Por esa razón, insisto en que me envíen sus respuestas completas para facilitar mi trabajo. Y no solamente el mío, también el de ustedes. Vamos a ver. André, excelente, todas muy bien. Azul Valentina, todas perfectas, no hay problema. A ver, Alejandro, correcto, Alejandro, todas correctas, incluso tu pregunta 0. Krishna, buen trabajo, todas perfectas. A propósito, Krishna, ¿cuál es el origen de tu nombre? De hecho, incluso el segundo nombre me intriga. Me gustaría que me cuentes un poquito el origen de ambos nombres. Ariana, buen trabajo, todas correctas. Ah, hindú. Ah, caramba. Hindú, ambos nombres. Adrián, muy bien, Adrián. Todas correctas. Ah, con SH, Rachel. Mm, gracias. Entonces, te llamaré Rachel o, si es que no me acuerdo, te llamaré Naomi. Sebastián, buen trabajo. Todas bien. Ah, solo el primer nombre, Krishna. El otro, en cambio, no es hindú. De todas formas, el segundo nombre también me intriga. Marirol. Primera vez que escucho ese nombre, Marirol. Rosy, todas correctas. A propósito, queda solo un minuto. A propósito, cuando dije me intriga, quise decir me despierta una viva curiosidad. La palabra intrigar tiene varios significados. Intrigar a una persona puede entenderse de este modo. José, lo siento, José, 6 y 8 no son correctas.
6 y 8 no son correctas. Intrigar a una persona puede significar despertarle una viva curiosidad. ¿Mm? A ver, Grecia, excelente Grecia, todas correctas. Pero la palabra intrigar tiene otro sentido. Intrigar también significa provocar malestar entre las personas. Provocar malestar entre las personas. Los clásicos villanos, las clásicas villanas de telenovelas son seres intrigantes porque crean malestar, disgusto o conflicto entre las personas. Eso también es intrigar. Jefferson, buen trabajo, todas correctas y entiendo que me enviaste tus claves con seriedad. Andrea, excelente Andrea, todas son correctas. Luis Miguel, genial, todas correctas. 30 segundos finales, 30 segundos finales. Marirón, Marirón. ¿Sí? Marirón. 10, 9, 8. A ver, José, mm, la 8. Lo siento, pero no estoy de acuerdo con tu respuesta en la 8, José. Nicole, excelente. Todas son correctas. 5, 4, 3, 2. A ver, César, excelente. Todas correctas. Muy bien, César. Justo a tiempo. 2, 1 y tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Ah, genial. Si deseas, puedes plantear tu consulta. Entiendo que tuviste dudas, pero también comprendo que, aunque marcaste correctamente, alguna alternativa debió llamar tu atención. Dime qué otra alternativa llamó tu atención, Grace. Bien, pasamos entonces a la etapa de las consultas. Siéntanse con libertad de consultar. Grecia acaba de consultar por la alternativa dado en la pregunta 6. Ella marcó correctamente en la pregunta 6, pero de todas formas le ha quedado una pequeña duda respecto de la alternativa dado. Vamos a ver. Pregunta 6, alternativa dado. La pregunta que refleja mejor la polémica, y no olviden que polémica significa discusión o debate, controversia también es sinónimo de polémica. Ah, y a propósito, aprovecho la ocasión para mencionarles otra palabra, disenso. Anótala y memorízala. D de dado I, S-E-N-S-O, disenso. Disenso también significa polémica, desacuerdo o controversia. Repito, la pregunta que refleja mejor la polémica en torno a ambos textos sería, dice la alternativa dado, ¿es la tripulación del sombrero de paja un símbolo de cooperación o de individualismo? Efectivamente, Grecia es una buena alternativa, pero imagino que así como tú, quienes marcaron la alternativa beso, notaron que la alternativa beso es más contundente en el manejo de palabras. Y me refiero a estas palabras: valores socialistas, libertad individual. Valores socialistas, libertad individual. Profe, dijo que la alternativa B es más contundente. Cuando dijo que es más contundente, ¿a qué se refiere? Más convincente. Eso es contundente. Tiene otros significados, pero ahora quiero que memorices este. Convincente. Y pienso que la contundencia de la alternativa B radica justamente en los términos que utiliza. Valores socialistas, libertad individual. Si las comparamos con las palabras finales de la alternativa dado, cooperación, individualismo, creo que de inmediato notaremos que las últimas palabras de la alternativa bueno recogen los conceptos fundamentales de esas dos posiciones en debate que nos ofrecen las lecturas avión y bueno. Por un lado, el enfoque socialista y por otro lado, la defensa de la libertad personal. Bien, esa sería la razón por la que convendría de todas formas la alternativa de eso. Vamos a ver si hay más consultas. Claro,
Sebastián acaba de consultar por la palabra inferir. Cada vez que se topen con ese verbo, automáticamente reemplácenla por deducir. Son sinónimas. Inferir, deducir. Recuerda, cuando enfrentes un problema, tienes que simplificarlo. ¿Mm? Esto no solo vale para las matemáticas, también vale para muchos otros cursos. En el caso de habilidad verbal, cuando te encuentres con un problema, y por problema estoy pensando en enunciados con palabras complicadas, reemplace esas palabras complicadas por términos sencillos. Volviendo a la consulta de Sebastián, una vez más, inferir es sinónimo de deducir. Profe, y dicho con palabras sencillitas, ¿qué significa inferir? ¿Qué significa deducir? Significa que tú propongas conclusiones a partir de cierta información, que tú elabores o propongas conclusiones a partir de ciertas ideas. Naturalmente, estas preguntas están diseñadas no para que tú escribas tus conclusiones. Esas conclusiones, esas deducciones ya están en la página, ya están entre las alternativas. Así es que las preguntas están diseñadas para evaluar tu habilidad para reconocer, por ejemplo, qué inferencia es la correcta, ¿Mm? ¿Qué deducción es la correcta? Pero, como les estaba comentando, cuando una persona infiere cosas o deduce cosas, lo que en el fondo está haciendo es sacar conclusiones a partir de ciertos datos. En este caso, ¿cuáles son nuestros datos? Los que nos ofrece la lectura. Nuestro texto siempre será nuestra fuente de información, siempre será nuestra referencia principal. Nunca olviden ese detalle, nunca olviden ese hecho. Bien, ¿alguna otra consulta? No habiendo más consultas, entonces pasemos al texto número 3. Ahora sí, yo ya no me meto. Voy a darles 7 minutos para que trabajen el texto número 3. ¿De acuerdo? 7 minutos. Son las 10:40. A las 10:47 voy a interrumpir su trabajo de lectura para que hablemos sobre el texto 3, que ya no lo voy a leer. Simplemente voy a hablar sobre el texto y en la medida de lo posible voy a consultarles a ustedes algunas cosas. ¿De acuerdo? Bien, 7 minutos, texto 3. Mientras transcurre el tiempo, pueden sentirse con toda libertad de proponer consultas por el chat. Y si de pronto mi voz, porque tengo que responder esas consultas, si de pronto mi voz les estorba, pues pueden apagar el parlante para no dejarse interrumpir por mi voz, ¿de acuerdo? Recuerda de todas formas que a las 10:47 voy a interrumpirlos de todas maneras ya para hablar sobre el texto número 3. Bien, aprovecho esto que acabo de comentar para atender la consulta de Juan Carlos. ¿Podría volver a dictar las claves del texto 2? ¿Mm? Claro, no hay problema. Pregunta 6, beso. Pregunta 7, beso. Pregunta 8, beso. Pregunta 9, beso. Y pregunta 10, avión. Esas son, Juan Carlos, las respuestas del texto 2. De nada, no te preocupes. Mm, Jimena,
Recuerda que tienes que enviar las 5 respuestas. Ariana, excelente. Todas correctas. Valentina, te aconsejo que corrijas. Ah, perdón. Lo que estoy viendo lo estoy malinterpretando, Valentina. Casi te reviso pensando en el texto 3, cuando por lo visto estás ya en el texto 4. Valentina, te puedo revisar, pero voy a tener que pedirte que tengas paciencia la próxima vez. ¿Sabes por qué? Porque si empiezo a revisar respuestas anticipadas, y me refiero a los textos posteriores, no solo tú, sino muchas otras van a hacer lo mismo. Y te aseguro que eso va a desordenar mucho nuestro trabajo. Nos va a desordenar mucho. Te pido que tengas paciencia, ¿ya? Por esta vez te reviso, pero la próxima te pido que aguardes el momento adecuado para ofrecerme las claves de un texto posterior, ya que deseas saber si marcaste bien o no. En cuanto a tus respuestas, Valentina, pues te felicito. Todas son correctas. Buen trabajo. No te preocupes, Jimena, no hay problema. A ver, Javier. Excelente, Javier. Todas correctas. Jimena. Buen trabajo, Jimena. Todas correctas. André. Excelente, André. Todas correctas. Para quienes ya están enviando sus respuestas, y de hecho ya les estoy revisando, espero que entiendan que hay quienes en la clase todavía no han terminado el texto 3, recién lo están trabajando, o están a medio camino o están por acabar. Así es que ténganles paciencia, ¿de acuerdo? Hay que tener paciencia. Ah, ya. No, pierde cuidado, Valentina. Entiendo por qué tomaste esa decisión. Pero no, lo que pasa es que en esta clase también se trabaja el texto, pero a diferencia del curso de inglés, yo no soy profesor de inglés, así es que van a tener que ser muy tolerantes con este maestro que les ha tocado, porque yo no puedo enseñarles inglés debido a que yo no enseño inglés. ¿Mm? Aunque déjame decirte algo, Valentina, pero antes quiero revisar el trabajo de Rachel. A ver. Rachel, corrige la 13, corrige la 14 y corrige la 15. 13, 14 y 15 hay que corregirlas. Bueno, lo que estaba comentando. A ver, Adrián, corrige la 11. Solo esa. Solo tienes que corregir la 11, Adrián. Yo pienso de esta manera, y tal vez lo que vaya a decir les parezca impertinente, pero tengo esta convicción. Aun si yo fuera profesor de inglés, yo no podría enseñarles inglés, por una sencilla razón. Tenemos 4 lecturas en nuestra agenda, es decir, debemos desarrollar esas 4 lecturas. Excelente, Jefferson, todas correctas. Y teniendo en cuenta el tiempo del que disponemos, eso significa que para esa lectura en inglés contamos con 25 minutos en promedio. ¿Mm? En promedio, 25 minutos. Tal vez un poquito más, pero repito, ese es el promedio. A ver, Sebastián. Excelente, Sebastián. Todas perfectas. A ver, Ángel. Corrige la 12, Ángel. Tienes que corregir la 12. Adrián. Excelente, Adrián. Buena corrección. Eso quiere decir que si yo fuese profe de inglés y supiera leer en inglés, y más aún supiera hablar inglés, perdónenme, pero yo no sé cómo aprenderían ustedes por el hecho de que yo les cuente ese texto hablando en inglés. Yo no sé cómo aprenderían ustedes, repito, si yo
les hablara en inglés. Yo más bien tengo esta impresión, el aprendizaje de un idioma requiere un montón de tiempo. Requiere un montón de tiempo. Y aunque ustedes tienen el curso de inglés, imagino que su profesor o profesor les habrá dicho, necesitan más tiempo, que no se contenten con el tiempo que se les asigna, necesitan más tiempo. Me atrevo a decir que necesitan estudiar inglés 1 hora de lunes a sábado. A ver, Luis Miguel, corrige la 11. Solamente debes corregir la 11, Luis Miguel. A ver, Rosy, excelente, Rosy, todas perfectas. Ada, buen trabajo, Ada, todas perfectas. Nicole, debes corregir la 14. Corrige la 14, Nicole. Entonces, repito, tienen que estudiar inglés de lunes a sábado 1 hora. Alejandro, corrige la 13. Sí, únicamente tienes que corregir la 13. Ahora, te digo algo más. Ustedes no necesitan aprender inglés para hablarlo. Ese no es el nivel que necesitas para el examen. Ustedes necesitan inglés para leerlo, o sea, para descifrar lo que están leyendo. No para hablarlo, ¿eh? Simplemente para entender lo que están leyendo. Ese es el nivel que requiere el examen de admisión. Jamie, excelente, todas bien. Ángel, correcto. Esa es la clave en la 12. Luis Miguel, excelente, todas correctas. Sonalí, todas correctas, Sonalí. Azul, perfecto, Azul. Sebastián, Sebastián, perfecto. Juan Carlos, también perfecto. Valentina, también perfecto. Buen trabajo, Valentina. Y por lo mismo, tienes que descargar todas esas aplicaciones que intenten enseñarte inglés desde una perspectiva sintáctica, gramatical o léxica. Pero fonética no. Fonética no. ¿Mm? Eso no lo necesitas. Igual, cuando veas tutoriales, busca tutoriales que intenten enseñarte inglés desde una mirada sintáctica, gramatical, semántica o léxica, pero fonética no. Si ves que te intentan enseñar fonética, no creo que debas usar tu tiempo para enfocarte en la fonética. Porque, insisto, ese no es el nivel de inglés que necesitas aprender. ¿Mm? A ver, Eliana, excelente, Eliana. Esas son las claves. Buen trabajo. Grecia, excelente, Grecia. Esas son las respuestas. Krishna, muy bien, Krishna. Todas correctas. Bien, siendo ya las 10:51, debo interrumpir su trabajo de lectura, aunque me parece que ya la mayoría lo ha terminado y de hecho ya muchas de ustedes me están enviando sus respuestas, como es el caso de Luz Nayeli, que acaba de enviarme 5 respuestas perfectas. Todas muy bien. Buen trabajo, Luz Nayeli. Bien, entonces hablemos sobre El Salvador, que es justamente de lo que ha tratado el texto 3. Hay, me parece, 2 miradas en torno al Salvador. Una que apuesta por la gestión política emprendida por su presidente, Bukele, y otra que más bien se toma la libertad de criticar las medidas radicales emprendidas por este gobernante. César, buen trabajo, todas son correctas. No obstante, me parece notar que el autor se decanta sobre todo por la primera mirada, esa que le reconoce a Bukele sus aciertos y su eficacia gubernamental a la hora de tomar medidas en contra de la criminalidad en su país. Y es uno de los más grandes triunfos que ha logrado El Salvador. Acorralar tanto la criminalidad en su territorio que hoy por hoy Salvador representa un país que está emergiendo de esas miserias delictivas
y se está posicionando como un lugar muy confiable, por ejemplo, para el turismo. ¿Sí? Para el turismo. Pero, repito, el autor también se ha permitido brindarnos esa otra mirada que cuestiona o critica las medidas implementadas por Bukele, porque se supone o se sugiere que estas medidas pecan de extremistas o radicales. Ah, saliéndome un poco de la lectura, yo tengo un temor acerca de El Salvador. Así como la mayoría, a mí también me entusiasma lo que ha logrado El Salvador. Y así como la gran mayoría, a mí también me entusiasma el hecho de que existan personas como Bukele que son capaces de lograr estos resultados. ¿Mm? Pero quiero aprovechar para compartir mi temor. ¿Y si se vuelve un dictador? Porque muchas veces las dictaduras surgen de las democracias. ¿Mm? No pocas, ¿eh? Muchas veces las dictaduras son engendros de las democracias. En un primer momento, un hombre o una mujer abandera todo un conjunto de reclamos y voces que claman justicia y se permite medidas radicales o extremistas en contra de los males sociales, siendo, por ejemplo, en este caso, la criminalidad. Pero ya instalados en el poder, ya no lo quieren soltar. Ya instalados en el gobierno, ya no lo quieren dejar. Entonces, ese es mi temor respecto de El Salvador y más precisamente respecto de Bukele, que se convierte en un dictador. ¿Mm? Eso lo sabremos al final de su gobierno, ¿no es cierto? Pero por lo pronto, repito, vale la pena que consulten con sus profesores, con sus profesoras de historia. Profe, ¿es cierto que muchas de las dictaduras nacen de las democracias? Es decir, gobernantes que originalmente se presentaron como democráticos, democráticas, acabaron instalándose tanto en el poder que ya no lo dejaron y terminaron engendrando una dictadura. Hagan esa consulta con sus profes de historia. ¿No? Bien, entonces, ahora sí, hora de compartir las claves. 11, beso. 12, casa. 13, beso. 14, beso. Y 15, casa. Estas son las 5 respuestas de nuestro tercer cuestionario. Repito, 11 beso, 12 casa, 13 beso, 14 beso y 15 casa. Bien, pasemos ahora sí a la etapa de las consultas. ¿Alguna consulta? Bien, por lo visto no hay consultas. De todas formas, si deseas consultar después, no hay problema. Puedes lanzar en cualquier momento tus consultas. Jovencitas, jovencitos, llegamos finalmente al texto 4. Texto número 4. Tienen 7 minutos para ese texto. Javier López. Excelente, excelente. Todas correctas.
Acabo de recibir las respuestas de André Joseph y también de Ángel Joel. A ver, primero de Ángel Joel. Ángel corrige la 16, la 17 está bien, la 18 está bien, la 19 está bien y lo siento Ángel, pero también tienes que corregir la 20. Ahora es el turno de André Joseph. Excelente, André. Todas correctas. Rachel, debes corregir la 16. Las demás son correctas. Muy bien. Entonces, corrija la 16, ¿no? Carlos, excelente. Todas correctas. Azul, también excelente. Todas muy bien. Jamie, todas correctas, Jamie. Buen trabajo. Rosy, perfecto, Rosy. Todas muy bien. Ariana, excelente, Ariana. Bruce, excelente, Bruce. Buen trabajo. Jimena, muy bien, Jimena. Todas correctas. Krishna, excelente, Krishna. Todas son correctas. A ver, Ángel, muy bien la 16 y muy bien la número 20. Buen trabajo. Ahora sí. A ver, Alejandro. Excelente, Alejandro. Todas correctas. Eliana. Muy bien, Eliana. Ni una equivocación. Buen trabajo. José. José, tienes que corregir la 17 y también tienes que corregir la 20. 17 y 20 hay que corregirlas, José. Nicole, debes corregir la 17, Nicole. Por las demás no te preocupes, están bien. Solo la 17. Araceli, excelente trabajo, Araceli. Todas correctas. Adria, muy bien, Adria. Otro perfect en tu récord. A ver, Alejandro. Ajá, muy bien, Alejandro. César, todas correctas. Alejandro César Pariona.
llevarse el apellido de un ex profesor de economía. Xiomara, eh, debes corregir la 16, Xiomara. Las demás son correctas. Grecia, perfecto, Grecia. Todas correctas. Rachel, no, lo siento, Rachel, pero esa tampoco es la clave en la 16. Jefferson, debes corregir la 16 y la 20. Corrige 16 y 20, Jefferson. César, buen trabajo. Todas correctas. Todas correctas. Lisbeth, ah, solo hay que corregir la 18, Lisbeth. Solo hay que corregir la 18. Las demás, todas muy bien. José, perfecto. Ni una equivocación. Muy bien, José. Luis Miguel, también perfecto. Ni una sola equivocación. Xiomara, perfecto, Xiomara. Ni una equivocación. Jefferson, ajá. Ahora sí, todas correctas. Ahora sí, todas correctas. Araceli Valeria acaba de comunicarme un pedido. Profesor, ¿puede volver a decir las claves del texto uno y 2? Claro, claro que sí, Araceli. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo el ciego. Bien. Estas son las claves del texto uno. Casa, avión, bueno, avión, casa. Repito, uno casa, dos avión, tres bueno, cuatro avión y cinco casa. Ahora voy a contarte las respuestas del texto 2. Bueno, 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 avión. Repito, 6 bueno, 7 bueno, 8 bueno, 9 bueno, perdón, y 10 avión. Bien, a ver, Sonalí. Solo debes corregir la 18, Sonalí. Por las demás, pierde cuidado. Están bien. De nada, Araceli. Yanela, excelente. Tienes un perfecto. Ni una equivocación. Lisbeth, efectivamente. Esa es la clave en la 18. Buen trabajo, Lisbeth. Resta un minuto. Resta un minuto. Quienes no han terminado, terminen. Es una recomendación algo rara, ¿no? Los que no han terminado, terminen.
A propósito, acabo de recordar, justamente por este comentario que acabo de soltarles, eso de que los que no han terminado terminen. Acabo de recordar la palabra perogrullada. Perogrullada. P de pipa, E-R-O-G de gato, obviamente. R-U-L-L-A, D de dado A. Perogrullada. Perogrullada. ¿Qué es una perogrullada? Es un comentario que, por ser demasiado obvio lo que comunica, no debió ser expresado. Ah, perdón, Juan Carlos, te estoy haciendo esperar. En la 16, no, hay que corregir en la 16, Juan Carlos. Las demás están bien. Por las demás, despreocúpate. Solo corrige la 16. ¿Mm? Eso es perogrullada. Repito, un comentario tan obvio por lo que contiene que no debió ser expresado. ¿Mm? Eso es una perogrullada, ¿no? Restan pocos segundos. Profe, entonces, por lo que dice, una perogrullada es una obviedad. Ajá, una perogrullada es una obviedad. ¿Mm? Imagino que habrán oído o leído incluso la palabra obvio, o de larga, de chica y o, obvio. Existe la palabra obviedad, ¿no? Sinónimo de perogrullada. Jessica, lo siento, Jessica, en la 16 no, debes corregirla. 17 también debes corregir. 18 también debes corregir. Tus únicos aciertos son 19 y 20, Jessica. ¿Mm? 19 y 20 están bien, ¿no? En cuanto a las demás, tienes que corregirlas. Pequeña, y si te has equivocado en esas tres, tengo la impresión de que tu nivel en comprensión tienes que fortalecerlo más. Apenas puedo aconsejarte que incrementes tu práctica de comprensión de lectura para obtener más aciertos. ¿Mm? 10 segundos finales. 10 segundos finales. Y tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Antes de comentar el texto 4 y aprovechando esto que le acabo de mencionar a Jessica, ¿no? Y que a propósito me ha contestado que está totalmente de acuerdo, va a practicar más, ¿no? Bien por ella. Antes, repito, de pasar al texto 4, quiero hablarles acerca de algo que sabes, pero de lo cual no tienes una plena conciencia. Profe, ¿eso es posible? ¿Es posible saber cosas sin que nos demos cuenta? Claro. De hecho, es muy frecuente. A ver, imagino que saben que cuando un deportista entrena su cuerpo, lo que mejora son sus reflejos. ¿Mm? Como los deportistas, ustedes y yo también tenemos reflejos, pero nuestros reflejos no son tan confiables. Nuestros reflejos corporales no son, repito, tan confiables. ¿Mm? Pero cuando uno entrena su cuerpo, como lo hacen los hombres y las mujeres dedicadas profesionalmente a los deportes o al atletismo, cuando uno entrena su cuerpo, los reflejos se vuelven cada vez más eficientes. ¿No? Esa respuesta muscular, anatómica, se vuelve cada vez más eficiente. Mm. ¿Por qué te cuento esto? Porque algo muy parecido ocurre con la mente. ¿Mm? Algo, repito, muy parecido ocurre con la mente. Claro que con respecto a la mente no podemos hablar de reflejos, pero existe un concepto más o menos equivalente.
o análogo al menos. Y ese concepto es la intuición. Si el cuerpo tiene reflejos, la mente tiene intuiciones. Y así como con el cuerpo los reflejos pueden ser no tan eficientes al principio, pero si entrenamos fervientemente nuestro cuerpo, nuestros reflejos se vuelven cada vez más eficientes y confiables, así también ocurre con la mente y sus intuiciones. ¿Mm? Intuimos cada vez más y mejor cuanto más practiquemos nuestra mente, cuanto más ejercitemos nuestra mente. Y en el caso particular de habilidad verbal, cuanto más practiques lectura, cuanto más multipliques tu trabajo de lectura, y por supuesto, si tu lectura se vuelve cada vez mejor en términos de calidad, tu intuición sobre la respuesta se va a volver cada vez más eficiente y por lo tanto más confiable. Y hay una forma muy sencilla de probarlo de la intuición verbal. ¿Mm? Imagino que alguna vez en el cole marcaste correctamente tus respuestas, pero cuando el profesor te preguntó, ¿podrías explicar por qué marcaste lo que marcaste? Te resultó difícil explicar por qué. ¿Significa que marcaste insegura o inseguro? No. De hecho, al revés, marcaste con mucha confianza. Marcaste muy segura y muy seguro de tu respuesta. Pero repito, a la hora que te enfrentaron con la pregunta, ¿podrías explicar por qué? Notamos que no supimos explicar bien por qué. Y no obstante, nuestra confianza en esa respuesta no disminuía, se mantenía fuerte o firme. Esto que acabo de contarles a manera de anécdota prueba que nosotros tenemos intuiciones. ¿Mm? Prueba, repito, que nosotros tenemos intuiciones. Y a pesar de que el concepto hoy en día sigue siendo muy polémico, lo cierto es que por razones prácticas, yo debo decirte que tú puedes fortalecer tus intuiciones. Puedes volver tus intuiciones cada vez más abundantes y más eficientes. Pero no hay ningún truco mágico detrás de esto. Solo hay trabajo intenso, trabajo disciplinado. ¿Cómo mejoras y multiplicas tus intuiciones? Ejercitando la mente. Tienes que ejercitar mucho la mente. Cuanto más la ejercites, más y mejores van a ser tus intuiciones. ¿No? Bien, después de decir esto, ahora sí pasemos al texto número 4. Los workaholics, ¿m? Y disculpen que lo pronuncie de esta manera, como ya dije, no soy maestro de inglés, pero podemos usar el equivalente en castellano, los adictos al trabajo. Pues bien, los adictos al trabajo son personas cuya vida gira en torno a sus obligaciones laborales, muchas veces a costa de su bienestar físico, emocional y social. Hago una pausa aquí. ¿Sí o no te acaban de contar consecuencias de ser un adicto al trabajo? ¿Mm? Bienestar físico, emocional y social. Es el precio que estás dispuesto a pagar si eres un adicto al trabajo. Y ahí no queda, sigamos leyendo. Aunque la entrega al trabajo puede ser una cualidad positiva, en los adictos al trabajo se convierte en una obsesión que afecta su equilibrio personal. Otra consecuencia, otra consecuencia. Esas personas suelen sentir una necesidad constante de trabajar, incluso cuando no es necesario, lo que las lleva a jornadas excesivamente largas y a una incapacidad para desconectarse de sus responsabilidades. Más consecuencias de la adicción al trabajo vuelven al sujeto un obsesionado. Siguiente párrafo. Los adictos al trabajo enfrentan consecuencias como agotamiento físico, estrés crónico e incluso problemas de salud mental como ansiedad o depresión. Las primeras líneas de este texto expresan con más claridad lo que apenas era una insinuación por repetición en el primer párrafo.
las consecuencias terribles de la adicción al trabajo. Se nota, es mucho más explícito que el segundo párrafo. Sigamos. Además, su dedicación extrema al trabajo puede afectar sus relaciones personales, ya que prioriza su empleo sobre su vida familiar y social. Más consecuencias de la adicción al trabajo. Se empobrecen los vínculos familiares. Sigamos. Sin embargo, este fenómeno no siempre es evidente, ya que la sociedad a menudo valora y premia la productividad, ignorando las señales de adicción al trabajo. Como ven, esta ya no es una consecuencia, pero ciertamente amplía nuestro entendimiento de la adicción al trabajo, ya no por la vía de las consecuencias, sino por el hecho de que este problema no se reconoce como un problema, lamentablemente para muchos. ¿Y por qué las muchas personas no identifican, no reconocen, no detectan el carácter problemático de esa adicción al trabajo? Porque lastimosamente en nuestra cultura, como en muchas otras culturas, el trabajo está sobreestimado, sobrevaluado. Es decir, goza de un prestigio enorme, excesivo en mi opinión, ¿sí? Excesivo en mi opinión. Una consulta. ¿Alguna vez por la tele, por internet, en alguna clase, incluso papá o mamá, han elogiado lo trabajadores que son los chinos, lo trabajadores que son los japoneses, lo trabajadores que son los coreanos? Yo me he topado, gracias Luis Nayeli por contestar, ¿no? Cuando contestan a mis preguntas, a mí me entusiasma porque siento que no es un monólogo, siento que realmente estamos dialogando. Araceli, también te agradezco por contestar. En todo caso, el hecho de haber participado de esos elogios, el hecho de haber atestiguado incluso esos comentarios tan elogiosos, es una clara evidencia de lo que la autora dijo. Lamentablemente, vivimos en una época en donde el trabajo se sobreestima tanto que pasamos por alto que el trabajo puede desarrollarse como una adicción, puede convertirse en una obsesión y por ende en una fuente de múltiples problemas físicos, mentales, emocionales, sociales, ¿sí? De todo, ¿no? Y sí, soy de la idea de que se sobreestima el trabajo. Aquí hay un comentario de Krishna. Sí, pero creo que esa también es la principal causa de que esos países tengan las más altas tasas de suicidio. Excelente comentario, Krishna. Pienso que habrá sentido que la autora se quedó muy cortita al plantear las nefastas consecuencias de la adicción al trabajo, porque tú acabas de mencionar una de esas nefastas consecuencias, acaso de las peores: quitarse la vida, tomar la decisión de quitarnos la propia vida. Aquí hay otro comentario de Valentín. Sí, profesor, pero ¿a qué costo? Las tasas de suicidio en esos países son elevadísimas. Efectivamente, efectivamente. Por un instante, Krishna, Valentina, sentí que sus comentarios eran una objeción a mis comentarios. Tengo la impresión de que hay cierto tono de objeción y me gustaría aclarar que cuando yo hablé sobre estos casos, no lo hice con la intención de elogiar o de apoyar esa actitud elogiosa respecto del trabajo. Al contrario, yo pienso como ustedes. Y digo más, yo creo que hay una sobreestimación del trabajo. ¿Sí? Yo creo que hay una sobreestimación del trabajo. Y si me permiten este consejo, cuando busquen empleo y logren una buena chamba, traten en lo posible de solo trabajar 4 días o 3 días. Si les pagan bien por esos pocos días, manténganse ahí. Yo asumo que como cualquier jovencita o jovencito lleno de entusiasmos laborales, han más o menos planificado su agenda laboral futura de este modo. Me voy a matar 10 años trabajando para tener un buen colchón monetario en términos de ahorro. Es decir, 10 años rompiéndome el lomo para finalmente tener un buen ahorro y comprarme mi depa, mi carro, qué sé yo.
y poder ser un buen prospecto como esposa o esposo. Porque ser esposo o esposa e ir a ese proyecto de vida en conjunto con las manos vacías, creo que ese paradigma ha cambiado hoy en día, ¿no? Creo que ese paradigma ha cambiado hoy en día. Es decir, la romántica imagen de que no tengo dinero, pero amor te sobrará, ¿no? Entonces, repito, si piensan de ese modo, obviamente es decisión de cada cual. Pero considero que después de establecerse, después de estabilizarse, deberían buscar una alternativa laboral que implique trabajar solo 3 o 4 días a la semana para tener más tiempo para ustedes, más tiempo para sus hijas, para sus hijos, más tiempo para sus parejas. Que el mundo siga corriendo. Ustedes muévanse a su ritmo, ¿no? Que el mundo se acelere. Ustedes vivan una vida desacelerada para disfrutar de cada bocado, de cada desayuno, de cada almuerzo. Imagino que han visto en sus propias casas cómo salen los adultos corriendo. Eso no es un desayuno, ¿eh? Eso no es un desayuno. Brincando, saltando, bañándose apurados. Entonces, repito, cuando ya tengan cierta edad y logren establecerse laboralmente, traten de buscar una alternativa laboral que les permita una vida mucho más relajada en términos de tiempo, ¿m? Mucho más relajada. Sí, comparto tu opinión, Ángel. El trabajo no garantiza una vida feliz y en honor a la verdad, no existe nada que garantice la felicidad, porque eso llamado fórmulas de una vida feliz es una patraña que han acabado por promover los libros de autoayuda. Y no hay que caer en ese juego tonto de que una fórmula existe en alguna página de algún libro y que seguida a pie juntilla como una receta de cocina nos asegurará un resultado ideal. Eso no es cierto. ¿M? Eso no es verdad. ¿M? Profe, ¿y usted trabaja poco? Pues actualmente no trabajo los 6 días laborables de la semana. Trabajo solo 4. Y estoy luchando porque sean solo 3, pero necesito incrementar mis ingresos por día. Mm. Si se presenta alguna oferta laboral que me garantice un incremento significativo de mis saberes, entonces tendré que elegir esas alternativas para, repito, no con la intención de ganar más, que esa es una cosa circunstancial, ese es el medio, no el fin. Lo de ganar más no es el fin, es el medio, sino para reducir mi carga laboral y en consecuencia, pues descansar 4 días, ¿no? Trabajar solo 3. ¿No? Ese es mi proyecto, ¿no? Ojalá lo alcance, ¿no? Antes trabajaba 6 días, se redujo a 5. Hace algunos años se redujo a 4 y yo espero que se reduzca a 3. Qué delicioso, ¿eh? Trabajar solo 3 días a la semana. Profe, ¿qué estudió? Pregunta Araceli. Literatura. ¿Mm? Literatura. Bueno, sigamos con el texto 4. A ver, ¿qué más nos cuenta la autora del texto 4? La solución para este problema no implica abandonar el trabajo, sino encontrar... Ya acabó ya. Chicos, chicas, se nos fue el tiempo, ya acabó la clase. Bueno, te cuento las claves y con eso ya damos por terminada nuestra sesión. Disculpen que me haya comido algunos minutos. En la pregunta 16, dado. Pregunta 17, casa. 18, beso. 19, beso. Y 20, casa. Bueno, por mi parte, eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana. No olviden trabajar los materiales adicionales y tampoco olviden estudiar los vocabularios. Cuídense mucho, nos vemos.